Bien, aquí terminando las otras tareas. Ah, me imagino. ¿Les han estado dejando muchas tareas en todas las materias? Sí, empezamos con tareas. Ah, bueno, pues sí, ya es quinto semestre, entonces pues alguna que otra actividad me imagino que ya les empezaron a poner. Y pues me da gusto que se encuentren bien, ¿no? Este, ok, pues bueno, empecemos entonces con la actividad. Si bien la tarea se entrega, ¿qué día? ¿El domingo o el lunes? No me acuerdo bien. Este, Lunes. el lunes, ok. Si bien la tarea es para el lunes, pues en la misma tarea les comentaba, les pedía que este que hicieran por lo menos un poco de, empezaran ya a trabajar con esto, ¿no? Porque para más que nada irlo discutiendo en clase y pues bueno, que fueran localizando por lo menos una de las plagas, de preferencia las tres, pero por lo menos una de las plagas que conocen que existen en su comunidad. Entonces, por favor, ¿me podrían decir, hablar de la plaga que eligieron? De la primera plaga que eligieron o la que ustedes quieran, pero háblenme de una. Adelante, si quieren, creo que quiere empezar Carmen, entonces adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo escogí lo que, bueno, la plaga que se puede sobre esta plaga porque casi no tengo mucha información. Y también la plaga que se puede ver en el epazote. Pues aquí en la Chilva casi ya no hay mucho epazote. La gente dice que es a causa de las plagas. Por eso escogí también esta planta. Y la otra, pues es la plaga que se puede encontrar en el maíz o entre la milpa, ya que hay una baja productividad del maíz. Ya le mandé mi trabajo, como había dicho que es para hoy, entonces me avisa si está bien o tengo que agregarle algo más. ¿De acuerdo? Disculpe Carmen, al inicio cuando habló de su primera plaga, se entrecortó mucho la llamada. ¿Podría decir, repetir solo la primera? Sí, yo creo que se le fue el internet hace rato, Carmen. Entonces, si pudiera repetir la primer plaga que mencionó. No, tenía usted su micrófono cerrado ahorita. Porque sí le escuchamos de la plaga del epazote y la del maíz, pero la primera no. Y ahorita no sé si estoy hablando, pero no aparece que su micrófono esté encendido y no se la escucha. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Sí escucharon lo que dije? Eh, Se escuchó acerca de la plaga del epazote y la del maíz, pero la primera plaga que usted estaba diciendo no se entendió porque se entrecortó el audio. Entonces, ¿lo podría repetir, por favor?
Voy a trabajar. Bueno, escogí lo que es el tema del café Ah, ok. y la plaga es la broca. Ujú. Ok, de acuerdo, gracias Carmen. Bueno, permítame. Ahora, Laura, ¿usted podría comentar alguna plaga que ya haya elegido? Si quiere las tres, si nada más tiene una, pues una, y si tiene dos, dos. Adelante. Buenas tardes, bióloga. No sé si me escuchan bien o es mi internet que anda fallando un poquito. Pues yo sí le escucho bien. Sí, se escucha. Bueno, digamos que la plaga que casi, bueno, se ve más seguido aquí en Tabá es la gallina ciega, y pues ahorita está afectando, bueno, ha afectado, ¿no? A varios cultivos de las personas. Pues más que nada en las especies que ha afectado es el maíz y en el frijol, porque esta plaga pues lo que hace, ¿no? Pues se alimenta, ¿no? De las raíces de las plantas y pues es por esta razón que los cultivos salen afectados y pues es a nivel, yo pienso que es a nivel económico, ¿no? Porque pues estos cultivos ya no se dan, ¿no? Y hay gente que a veces vende el maíz o el frijol o a algunos más que nada lo usan, ¿no? Para el autoconsumo familiar, pero pues de ahí hay otras plagas que también también existen, pero pues la que más han destacado aquí es la que se llama gallina ciega. Ok, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más o ya terminó? Bueno, ok. Bien. Ahora, de esas plagas que eligieron, buenas tardes, Renato, adelante. Mm, Ok, bueno, le acabamos de iniciar la clase y le preguntaba a sus compañeras eh, que si bien la tarea la tienen que entregar el lunes, si me podían ir diciendo por lo menos una o dos o las tres. No se preocupe, Renato. O por lo menos le digo una de las plagas que eligió para la tarea. Si me podría comentar cuál es. Si me podría hablar un poco de la plaga que eligió. O las plagas que eligió. Ok, las babosas y la gallina ciega. Y el gorgojo. Ok. Ok. De acuerdo. Bueno, gracias. Bien. Y ahora, de las plagas que eligieron, ¿saben qué tipo de organismo es? ¿Saben si es un insecto, un mamífero, un hongo, una bacteria? Eh, o no sé, el accionar de algún elemento de la naturaleza como es el demasiada sol o demasiada agua o la acidez del agua o de la tierra. ¿Saben qué son las plagas que están atacando? ¿Qué tipo de elemento u organismo son estas?
Carmen, ¿me podría decir si sabe qué es el de la plaga del café, la del pasote y la de maíz? Bióloga, bueno, yo lo que pude averiguar un poco es del gorgojo, así como comenta Renato, que es ese es un insecto aquí, bueno, aquí en Tabán lo conocen como un insecto que también ataca mucho, ¿no? Lo que es también el maíz, como el arroz, la avena. Y pues pero pues sí, varios lo conocen como un insecto y es bastante pequeño en tamaño y que suele vivir y reproducirse en zonas donde la comida está en forma de granos y es así como afecta los cultivos. Ok, muchas gracias. ¿Qué me puso Carmen? Ok, la broca es un insecto, gracias. La plaga del epazote y el maíz, ¿saben qué son? Ya es pregunta para todos. Ok. ¿El trips, dice? ¿O el del trigo? ¿Así le llaman trips? Ah, ok, gracias. Segundo, estoy anotando sus respuestas. Insecto volador. Ok. ¿Saben qué tipo de animal es? Bueno, de animal, o de organismo, o qué son las gallinas ciegas? Ok, un gusano. ¿Y saben si toda su vida es un gusano? ¿O si se transforma en algo? Ok. Sí, que es un gusano, ¿verdad? Si recordamos. Ah, ok. Ujú. Exactamente, es una larva de escarabajo. Si recordamos en la clasificación de nuestros animales del mundo, tenemos a los anélidos, bueno, sí, a los gusanos, que ellos se la pasan todo el tiempo así, y están los insectos, que ellos sí llevan como una metamorfosis, aparte de otras características, pero los insectos llevan una metamorfosis en la que van desde huevo, luego van a larva y luego pues se transforman al final en un animal diferente a cuando eran
no tenía mucho que hubieran nacido, ¿no? Y pues sí, en el caso de las gallinas ciegas, pues son escarabajos. Son larvas de escarabajo. Así es. Y si no me equivoco, pero lo vamos a ir viendo en la clase. A ver, voy a compartir pantalla. Si bien hay gallinas ciegas pues chiquitas y pueden convertirse en escarabajos pequeños, obviamente estas grandotas se convierten en escarabajos grandes, como lo son estos negros. Estos. No son estos. Jeje. ¿Sí? Sí, creo que son estos. Pero si vemos aquí, pues se pueden convertir en muchas diferentes cantidades de tipos de escarabajos. Pero, pues sí, algunos... los más comunes son estos. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, ahorita que la pueda descargar lo vemos mejor, ¿sale? Okay. Generalmente suelen ser estos negros, pero pues pueden ser otros, ¿no? Bien. Ok, ahí donde están. Okay. ¿Y las babosas saben qué tipo de organismos son? Ok, sí, son invertebrados. Algo un poco más específico, ¿qué tipo de invertebrados son? Porque las lombrices son invertebrados, pero son diferentes a las babosas, ¿no? Sí, son resbalosos. Y bueno, también los insectos, los escarabajos son invertebrados. Sí, creo que sí son hermafroditas. Ajá, son moluscos, exactamente. Sí, yo creo que sí hay babosas hermafroditas. No sé si todas lo sean, pero creo que sí hay. No sé exactamente muy bien o completamente, perdón, la biología de las babosas, pero sí, creo que sí son hermafroditas, ¿no? Sí, puede que, no estoy segura, tampoco les quiero mentir, que hay babosas, que las negras y grises puede que sean de diferentes especies, por un lado, o que simplemente sean de diferentes coloraciones, así como hay gatos negros, hay gatos naranjas, con rayas, blancos, etcétera. Igual en las babosas. De que hay más de una especie, hay más de una especie, eso sí. Exactamente, hay de diferentes tamaños
y colores. Y no sé si sabores, pero pues no se ven muy sabrosos, ¿no? Aunque en Francia comen caracoles, ¿no? Pero bueno, esa es otra aparte. Bien, y finalmente, ¿ustedes llegaron a escuchar sobre la roya en los cafetales? Ok. Bien, ¿saben qué tipo de organismo es la roya? Ok, Carmen dice que es un insecto. Laura, Renato. Laura dice que es un hongo. Renato, ¿usted qué dice que es? Bueno, para no tardarnos un poco más, pues sí, efectivamente, un parásito. Ok, sí, es un parásito. Este, de hecho, bueno, sí, no todos son parásitos. Pero, bueno, sí, mi pregunta es muy amplia, ¿no? Para decir qué tipo de organismo, pues sí, sí es un parásito, es su forma de alimentarse. Pero, en cuanto a la clasificación, filogenética, la roya es un hongo. A pesar de que sí como que le da, hace que tenga ciertas protuberancias, la planta muchas veces. En realidad no es no es que el bicho se metió en la planta para invadirla, sino que más bien es un hongo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, sí. Bueno, me refería así a la roya que le da al café. Así se llama la enfermedad y también así se llama el organismo. Bueno, en su nombre común, claro, ¿no? Ya la especie pues es otra, diferente. Que dice Pusinia graminis. Bueno, ok, bien. Pues si nos damos cuenta ahorita con estas, hablando de las plagas que conocemos en nuestra comunidad o de las que hemos llegado a oír, si nos damos cuenta son organismos muy diversos, ¿no? Algunos son insectos, algunos son parásitos, otros podríamos decir que son ¿cómo se dice? Forrajeadores, es decir, que comen forraje, es decir, que como los herbívoros van comiendo, lo cual pues mata a la planta. Por lo tanto no podría decirse que es un parásito, porque el parásito, recordemos, como que no mata de inmediato a la planta, sino que trata de que
quede vivo por lo menos un buen tiempo para poder seguirse alimentando, ¿no? Les digo, algunos son hongos, otros son insectos, otros podrían ser, ¿cómo se dice? Virus, otras enfermedades, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? También pueden ser una plaga para el maíz, ¿no? Mamíferos, etcétera, etcétera. O sea, pueden ser diferentes tipos organismos de vida, ¿no? Y tienen diferentes formas de vida y de alimentación. Pero a final de cuentas son plagas, ¿no? Entonces, antes de entrar al concepto de plaga o enfermedad, tenemos que saber o bueno, como tal, a un concepto un poco más formado, tenemos que saber que una plaga o enfermedad es parte de pues de un sistema, ¿no? Y ahora hay que ver cómo es que se convierte en una plaga o no. Ok, entonces, para saber, porque no todos los organismos siempre van a ser plaga. Si nos acordamos de la clase pasada, les preguntaba yo, ¿no? ¿La plaga siempre va a ser plaga? No, no siempre va a ser plaga. Depende del tiempo y el lugar, si es una plaga o no es una plaga. Y parte de este curso pues se va a enfocar en que conozcamos las características que le dan a alguna especie para que se haga plaga o no. O para que se considere una plaga o no. O es su... o solamente está cumpliendo con su función natural, razonable en el universo. Así como a veces podríamos decir, les ponía el ejemplo de la cucaracha, ¿no? Si bien en una casa, en la ciudad más que nada, podemos tener una plaga de cucarachas, pues una cucaracha o las cucarachas, o una sola cucaracha como tal, dentro de una cueva, donde hay murciélagos y se comen el guano, etcétera, ahí no es una plaga. Es una parte natural del ecosistema. Entonces, algunos puntos importantes para definir si algo es una plaga es, bueno, dónde se encuentra, cuándo se encuentra, cuántos se encuentran y a quiénes afectan. Y el principal afectado para una plaga tiene que ser el ser humano. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde el punto de vista humano. Si lo viéramos desde el punto de vista ecológico, nos daríamos cuenta que en la ecología, las plagas no existen. ¿Por qué? Porque debido a la misma naturaleza ecológica de los sistemas, siempre se van a autorregular. Pero si lo vimos desde el punto de vista humano, pues de que se van a regular, pero las afectaciones pues ahí quedan para nosotros, para el tipo de mundo y sociedad que tenemos, ¿no? Me explico. Ok, hablemos de la mangosta. ¿Han visto una mangosta? O bueno, a lo que le llaman mangosta. Mangosta. Ay, perdón, no es mangosta. Perdón, es langosta. Langosta, pero el insecto, no el animalito rojo. Estas son las langostas. Estos chapulines voladores. Bien, estos animalitos
pues vemos aquí mismo dice, ¿no? Solitario, gregario. Estos animalitos, pues muchas veces los vemos en el campo, aquí andan, son parte de la cadena, de la red trófica, etcétera, ¿no? Entonces, si son parte de la red trófica y muchas veces los encontramos y pues no pasa nada, ¿no? No hacen ningún daño, porque incluso en la Biblia, que es un que suele ser de conocimiento general, hablan de las, bueno, no sé qué tipo de educación religiosa tuvo cada quien, pero en la Biblia mencionan estas plagas que azotaron a Egipto cuando querían que liberaran a los judíos de la esclavitud. Entonces, había un señor llamado Moisés que se comunicaba con Dios en esta historia. Y entonces Moisés se comunicaba con Dios y él mandaba plagas y enfermedades a Egipto, ¿no? ¿Para qué? Para meter presión para liberarlos. Entonces, pues bueno, les digo, incluso en este libro que ha sido tan importante para las sociedades a lo largo de los siglos, desde hace ya más de 2000 años, pues incluso aquí aparecen, ¿no? Las mangostas. Bien, pero ¿por qué son tan sonadas si a veces, les digo, las encontramos en un cultivo o en el pasto o en el monte? Bueno, porque, como lo vemos aquí, a veces las podemos encontrar así, solitas, pues no pasa nada. Pero cuando están en congregación, de manera gregaria, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Pueden ocurrir ciertas cosas importantes. ¿Y cuáles son estos? Bueno, recordemos que cuando un organismo, ¿se acuerdan que hablamos en la clase, en el semestre pasado, de esta capacidad de carga de un de un sistema? Bueno, pues acordémonos que es la cantidad más o menos de organismos que puede soportar un ecosistema sin verse afectado en sus funciones. Pues igual aquí, digamos que tenemos nuestro sistema, ¿no? Y este sistema aguanta hasta 1000 mangostas, ¿no? Langostas, perdón. Digamos, este es un área de 1.5 hectáreas por 1 hectárea, ¿sale? De pastizal. Entonces, bien y fácilmente puede mantener esta área unas 1000 langostas, perdón. Y pues no pasa nada, las funciones ecosistémicas siguen ocurriendo. Y pues incluso si ya se acabaron o hay demasiada demanda aquí, pues se van a otro lado, ¿no? Las langostas. Bien. Pero ¿qué pasa si todas se alimentaron bien? Todas se pudieron reproducir, o la mayoría, y entonces estos animalitos además en el metro, perdón. Ok. Ahorita pues ya actualmente
no se encuentran solo en África. O en el otro lado del mundo ya se encuentran. Bueno, sí se distinguen, ¿no? Que aquí está América y ya se encuentra también en América. Tienen sus propias especies. Pero en ese entonces solían viajar desde África a Europa y de Europa a África. Solían hacer grandes migraciones por el clima que cambiaba. Así como las mariposas monarca. Bueno, pues mientras hacían esos ciclos durante los años que pasaban, cada vez, el primer año, pues esta puede soportar 1000, ¿no? Pero el primer año había 100. 50 machos y 50 hembras, ¿no? El siguiente año, todos se reprodujeron y cada hembra tuvo 5 crías, ¿no? 5 langostas. Entonces, el siguiente año eran 250, ¿no? Porque digamos que se mueren anualmente. 250. Todavía entra, ¿no? Entonces, ahora la mitad eran 125 y 125, ¿no? E igual, se pudieron alimentar bien y pudieron reproducirse. Entonces, estas 125 otra vez tuvieron 5 cada una. Y entonces, al siguiente año, ¿cuántas fueron? 625, ¿no? 625 organismos. Ya se acerca más al 1000. Pero sigue resistiendo. Y digo, o sea, sí comen una parte del pasto, pero hay suficiente pasto para renovarse, ¿no? Al año siguiente. Porque recordemos que en África, en las sabanas, casi siempre, ¿cómo se llama? Los pastos son anuales, ¿no? Por el tipo de clima que tienen, etcétera, y el ecosistema. Entonces, este es ya el segundo año. Y al tercer año ya están más o menos por aquí, ¿no? Ya consumieron todo este pasto. Pero aún así se puede seguir regenerando, ¿no? Ok. Ahora imaginemos que ya no son mitad y mitad machos, mitad hembras, ¿no? Bueno. Siguen siendo mitad machos, mitad hembras. Es más, aquí ya son 4 para que no haya conflicto. 625 entre 2 son 312, ¿no? 312 de una, 312 de otra. Y si multiplicamos estos 312 por 5, ya tenemos 1560, ¿sale? Ya nos pasamos de la capacidad de carga. Entonces, ya no puede ser posible que las funciones se mantengan para la posteridad y empiezan a haber funciones que ya no se cumplen al 100%, pero todavía se mantiene todavía un poquito de pasto, ¿no? Y entonces hay algunas que sí salen un poquito para comer un poco de pasto de los alrededores, ¿no? Y entonces al siguiente año, igual, la mitad es de 30, 280, 780, si no me equivoco, ¿no? 780 por 5 ya tenemos 3900 individuos, ¿no? Entonces,
disculpen, sobrepasa la capacidad de carga y entonces necesitan comer más alrededor, ¿no? Ya no les es suficiente la cantidad de comida que hay aquí. ¿Y qué pasa? Pues también se van a otros cultivos a buscar más comida, ¿no? Y entonces lo que pasa aquí es que hay una comería, todos empiezan a comer, bueno, desde aquí comienzan a comer de forma extrema, a comer muchísimo y no se sacian hasta terminar con el cultivo, ¿no? Prácticamente. Entonces, digamos que todavía alcanzan a comer la mayoría. Y entonces la mitad de 3.900 entre 2 son 1.950, ¿no? 1.950 hembras. Por 5. Y tenemos 9.750 organismos que tienen que comer. Pues, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si tenemos 9.750? Aquí va la pregunta, ¿eh? A ver. A ver, permítanme. Un segundito. Espérenme. Jóvenes, ¿me escuchan mejor? Bióloga, lo que pasa es que se entrecorta un poquito, no sé, de repente llega bien la señal o no sé si es mi señal o dónde es, pero como que se entrecorta un poco. Ok. Voy a tratar de no hablar tan rápido, pero aún así les recuerdo, se está grabando la clase. Lo que me puedan escuchar, que mejor, y si no, lo pueden consultar después, ¿sale? Ahí le adelantan al video de YouTube para que no tengan que tener toda la clase, ¿sale? ¿Cómo se dice? Escucharla nuevamente todas, ¿sale? Ok, bien, va la pregunta. ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasa si en un pastizal con la capacidad de carga de 1.000 individuos llegan a comer 9.750 individuos? Su compañera Carmen dice ya no va a haber tanta comida. Renato, Laura, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que pasaría? Ok. Bueno, ¿y Laura?
¿Usted qué se imagina que pasaría? Ok. También aquí dice Carmen que algunos se mueren y otros se van a otro lugar. Pues sí, es lo que dice la compañera Carmen. Sí, entre más van reproduciéndose más, menos comida van a tener y pues así se van a ir muriendo unos y otros pues a lo mejor van a sobrevivir. Ok, muy bien. Pues sí. A ver un segundito. Lo que pasaría es lo siguiente. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que si bien la capacidad de carga es que se pueda mantener la siguiente población y ya se vio rebasada desde hace mucho, también está, una cosa es la capacidad de carga y otra cosa es pues cuánto se puede alimentar aunque se vea afectado el ecosistema, ¿no? Y aquí, no sé, digamos que aguanta unos 5,000, ¿no? Entonces, cuando llegó a este punto, todavía podían comer todas. Pero cuando llegamos al punto de... Ay, perdón, no recordé que no estaba, compartiendo pantalla. Un segundo. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Sí. Gracias. Ok, entonces les decía, la capacidad de carga es de 1,000, ¿no? La cantidad de organismos sobrepasando la capacidad de carga, pero aún así hay comida para todos, es de 5,000, ¿no? Pero ya cuando llegamos a este punto de 9,750, ya casi lo duplica, ¿no? Esta capacidad. Entonces, como dicen, algunos sí alcanzan a comer y otros se mueren, ¿no? E incluso, aunque alcancen a comer, no alcanzan a comer la suficiente cantidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que en ese tipo de poblaciones ocurre más o menos lo que ocurre, perdón, lo que ocurre con las algas. Recordamos que en los ambientes oligotróficos de los lagos y eutróficos, primero hay un boom de algas, hay mucho recurso, entonces crecen muchas algas, se llena todo de verde, bueno, digamos que esto es un color verde, se llena de todo de algas, pero cuando ya no tienen que comer y ya no pueden reproducirse, ¿qué pasa? Pues bueno, aparte de las que se mueren por que ya es su momento ya pasó su etapa de vida, su ciclo de vida, también se mueren otras porque ya no tienen que comer y otras empiezan a morir porque hay químicos tóxicos en el agua que las matan y otras se mueren, etcétera, 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 ¿no? Lo mismo pasa con estas langostas. La mayoría mueren, unas porque no comieron lo suficiente, otras porque finalmente no comieron nada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se le conoce, hay una gráfica para describir esto, imagínense que está derechito, en donde este tipo de crecimientos se exponencian gracias a la gran cantidad de recursos, llega a un pico muy alto y algunas se mantienen, otras van decreciendo poco a poco y otras más, como en este caso, llegan a este punto y de repente caen, ¿sale? Este es el número de población, o bueno, de individuos. Individuos. Y aquí es el tiempo, ¿no? Entonces,
en estos casos, este tipo de organismos crecen muchísimo y de repente ya cuando llegan a cierto punto límite, decae su población. ¿Por qué? Porque no tienen ni cómo comer. La capacidad ahí para mantener era de 5,000, ¿no? Y teníamos 9,750 langostas. De estas 9,750, y bueno, estos bien comidos, mal comidos, que hace que no le restamos unos 100, ¿no? 100 individuos, ¿no? Entonces, a esta 9,750 le restamos los 5,000. Bueno, no hay que complicarnos más, esto del 100 no se lo planteen. A estas 9,750 les restamos los 5,000, ¿no? Que sí pudieron alimentarse. Entonces mueren aquí 4,750. Y de estos 4,750, como los pues son los que sí se murieron por la mala alimentación, ¿no? Pero de todos modos, bueno, porque no pudieron comer ni un poquito. Los que se medio alimentaron bien y medio alimentaron mal fueron unos 200, ¿no? Pero no fue lo suficiente para quedan 5,000, ¿no? Menos 200, pero aún así comieron tan poquito que no pudieron llegar a la edad adulta. Entonces quedan 4,800. Y de estos 4,800, digamos que 800 sí pudieron llegar a la edad adulta, pero como tenían deficiencias nutricionales, pues tampoco se pudieron reproducir. Entonces nada más quedan 4,000. Pero como el ecosistema ya no pudo renovarse, ya nada más tiene para unas... Al principio eran 1,000, ¿no? Ya nada más tiene para unas 100 langostas. Entonces estas 4,000 se mueren 3,900. Y nada más quedan 100 mangostas que se pueden reproducir, de las cuales otra vez 50 son machos y 50 son hembras. Y aún así, no todas van a sobrevivir a la siguiente, o sea, cada una tiene, como se alimentaron mal, ahora la tasa de reproducción no es 5 mangostas por cada mangosta hembra, sino que ahora van a ser 2 mangostas. Entonces, al siguiente año solo va a haber 100 mangostas otra vez. Y así va a ir otra vez subiendo esta gráfica. Subió, bajó y otra vez va a ir subiendo poco a poco, hasta que llegue a un punto en el que pueda volver a subir y así. Porque en la siguiente les digo, hay 100 mangostas, pero a la siguiente vez ya pueden reproducirse y en vez mucho mejor, porque ya no hay tanta demanda, y entonces ahora en lugar de tener 2, tienen 3, ¿no? 3 mangostas por cada hembra. Y entonces ya salen 150, ¿no? Y otra vez se repite el mismo ciclo. Esto que pasa con estas mangostas es bastante cíclico. Se ha registrado bastante
en la historia estos casos de estas plagas. Entonces, yendo al grano, si nos damos cuenta, aquí el mismo sistema se regula, ¿no? Puede que en algún momento haya caos y todos mueran, la mayoría, etcétera, pero se va a recuperar. Pero ¿cuántas veces en lo que se recuperó el ecosistema solito, etcétera? Cuando hablamos de seres humanos, pues igual, pues nos afecta a nosotros también, ¿no? Porque todo ese trigo que íbamos a comer, suelen comer trigo, o esos cultivos que nos íbamos a comer, pues ya no están. Y aparte de que las langostas se quedan con hambre ese año, también nosotros. Y si bien ellas pueden moverse miles de kilómetros para buscar más comida, etcétera, y son animales de estrategia R, que son de vida corta, poco mantenimiento, etcétera, pues nosotros no tan fácil el ser humano se puede mover desde África hasta Europa o Asia o otro lugar para buscar alimento, ¿no? Entonces, por eso también podría ser un problema para nosotros. Y por eso es una plaga para nosotros. En ecología es una cosa natural, pero a nosotros sí nos afecta. Y bueno, derivado de la escasez, no solamente afecta económicamente o en los cultivos, sino que va generando una cadena que como una bola de nieve, ¿no? Que poco a poco los problemas van creciendo y se van uniendo más y más y más y llega a conflictos sociales armados a nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y suena muy exagerado o puede sonar exagerado, pero así pasan las cosas, ¿no? Es decir, los conflictos que ahorita se tienen en Medio Oriente de los de ISIS, los terroristas y los ¿cómo se llaman estos? Los talibanes, etcétera, que tienen un régimen muy estricto donde si no eres de la religión no rezas cuando debes y si eres mujer todavía peor. Este conflicto es a raíz del cambio climático, de una mala gestión y de hambrunas. Si investigan un poco sobre el conflicto, van a encontrar esa información, ¿no? Que porque eran lugares bastante prósperos, en cierto modo. Claro, sus climas son bastante extremos, pero eran prósperos. Pero a raíz de una mala gestión de recursos, luego cambio climático que provocó que hubiera más escasez y luego plagas y hubo más escasez, es que la gente se hartó porque la gente que estaba en el alto mando sí comía bien, pero la sociedad en general se moría de hambre, entonces quisieron derrocar al zar, creo que era en ese entonces, al zar de ese entonces, y quisieron poner a otro más, pero el grupo armado que los apoyó pues fueron estos radicales, ¿no? De ISIS, y entonces se metió Estados Unidos y empezaron más empezaron los conflictos armados y bueno, el resto es historia, ¿no? Estamos como estamos, o bueno, están como están ahora, ¿no? Con refugiados climáticos, políticos, etcétera, etcétera. Y sigue la cosa, ¿no? Ok, entonces, para saber sobre estas plagas, sobre lo que nos puede afectar o no, y cómo lo hacen, son importantes saber algunos puntos. Entonces, ¿pueden ver la presentación que está ahorita?
Jóvenes, ¿me escuchan? Ah, ok. Bueno, en esta... Ah, ok, en este ejemplo. A ver, perdón, no había leído sus comentarios. Es que a veces sí suena y a veces no. Pero bueno. Em, sí, igual pasa con el ser humano esto de ejemplo de las langostas. Por eso podríamos decir que somos plaga, porque incluso, pues, o algunos dicen que somos plaga. ¿Por qué? Porque pues ya estamos afectando, ¿no? A otros seres, nosotros mismos, ¿no? Y ¿cómo podemos ayudar en este ejemplo? Bueno, no sé si se refiere al conflicto en Medio Oriente, pues es bastante complicado, pero creo que como se pueden hacer varias cosas, ¿no? Desde proteger nuestros propios recursos, ¿no? Porque lo que pasa aquí también afecta del otro lado. Ah, en cuanto a las mangostas, bueno. Pues se han implementado, se han visto algunos ejemplos de afrontamiento. Si bien es algo, un ciclo natural, sí se han implementado formas de, por ejemplo, encontrar la plaga y combatirla y hacer muchas veces reduciendo la población de esta plaga. Pero para eso hay que identificarla, hacer muestreos para saber si es una plaga o es una población sana. Y después, pues, saber el ciclo de vida, cuándo es mejor combatirla y cuándo no. Por ejemplo, creo que es el descortezador de los pinos. Me parece que la mejor forma de combatirles cuando están en forma de larva, que es cuando se encuentran debajo de la tierra, y entonces se hacen quemas, de bosque controladas, para que se quemen estos descortezadores, y no se propaguen. Porque una vez que están ya dentro de la corteza, pues es muy difícil controlar esta plaga, ¿no? Porque pues habría que cortar al árbol o descortezar todos los árboles, etcétera, ¿no? Entonces es más complicado y necesitarías muchos recursos económicos, y humanos, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, lo que se ha visto es que han funcionado las quemas controladas, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, les digo, conocer qué es lo que está afectando, saber si es una plaga o no, y conocer el ciclo de vida de esta y las características de este organismo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para poder vivir y prosperar y reproducirse, para así controlarles esas características? No sé, si necesitan, no sé, humedad, como los hongos, pues entonces procurar o buscar un medio en donde tener más seco, más no tan húmedo el lugar donde queremos controlar la plaga y así poder combatirla, ¿no? O si la forma, les digo, más fácil de controlarles cuando están en estado larvario, pues ahí es cuando acabas con ellas para poder combatirla. Otro punto importante, que ya se me olvidaba mencionarles, es que conocer la dinámica poblacional entre, por ejemplo, machos y hembras. Si nos acordamos más o menos de las últimas clases del semestre pasado, hablábamos de ecología de poblaciones, ¿no?
Y uno de los puntos importantes de la ecología de poblaciones era de saber si son machos o hembras, etcétera, ¿no? Y hablábamos también de que pues a veces no es tan fácil encontrar o distinguir si es un macho o es una hembra, ¿no? ¿Por qué es importante? A ver, antes de que les diga yo, ¿por qué creen que es importante? Es importante saber el sexo, no, saber, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Distribución, no. Balance tampoco. La proporción. La proporción de, de los sexos en los adultos reproductivos de una especie. Es decir, ¿por qué es importante saber cuántas hembras y machos hay en reproductivos? Hay en una población. Población de ser vivo, no de población de solo humanos, sino en una población. Pero pues bueno, también entra entre seres humanos, ¿no? Pero, ¿por qué creen que es importante? Los leo o los escucho. Y les pido que los tres piensen su respuesta porque quisiera que los tres me respondieran. Mientras ustedes piensan o lo escriben, yo voy haciendo esto, ¿sale? También es importante saber la fecundidad, ¿sale? Al principio dijimos que eran 100, ¿no?
Ok, para llevar un control sobre cuántas van a llegar a reproducirse. Laura, Renato, ¿ustedes qué piensan? Porque la naturaleza está en un estado de equilibrio entre el número de machos y hembras en las especies. Si se refiere a que son 50-50, en general no, pero sí tiene cierto equilibrio entre tanto a machos y hembras. Bueno, ok. Digo, ya tienen ambos su participación, solamente que... Porque esta pregunta fue ¿por qué creen? Entonces, válido lo que ambos dijeron, solo que no es exactamente porque hay un estado de equilibrio. Ok, Laura, ¿usted qué opina? ¿O no se le ocurre nada? Mi manera de pensar es para saber cuántos van a llegar a sobrevivir y cuántas van a seguir reproduciéndose. Y pues así como pone Renato ahí, ¿no? Que la naturaleza pues está en un estado de equilibrio y si usted dice que es 50 y 50, pues eso quiere decir de que ahí se va a ver, ¿no? Cuántos van a sobrevivir y cuántos realmente no van a sobrevivir. Y cuántos van a llegar a reproducirse y cuántos ya no van a reproducirse. Ok, bueno, gracias por sus opiniones. Sí, están bastante cerca. Y bueno, si nos damos cuenta aquí, estos son ya los números en la gráfica. Aquí es machos 50%, ¿no? Y aquí hembras 50%. Ok, a ver, nada más déjenme ver. Bueno, vamos a ponerle la fórmula larga, ¿no? Entonces, aquí el porcentaje es 50, ¿no? Ajá, 50 es el porcentaje. Y lo multiplicamos por la cantidad de individuos que hay aquí. Luego lo dividimos entre el 100%, ¿no? Ok. Y aquí lo mismo. Ok. Bien. Entonces aquí tenemos 50%, que es este. Este 50. Este es el 100, perdón, el 100%. Ajá. Este 50 significa el 50% de proporción. Y este B5 es la población total. Bien. Y aquí es la fecundidad. Entonces, aquí pues bueno, es nuestra población inicial, ¿no? Y aquí, si nos damos cuenta, multiplicamos el 50% de las hembras por la cantidad que es de 5, por las crías que se dan por hembra, la fecundidad, que es 5, ¿ok? Que está en rojo. Entonces, ¿por qué depende en su mayor
en su mayor proporción de las hembras y de su fecundidad, pues bueno, porque las hembras son las que tienen a las crías, básicamente. Si bien en muchos casos se necesita el material genético de machos y hembras, aunque en muchos nada más el de la hembra, y en pocos casos está el macho, una hembra solo puede hacer un ciclo de gestación por lo que dure su ciclo de gestación. Es decir, una mujer solo puede estar embarazada una vez durante 9 meses. Puede tener 1, 2, 3 bebés hasta 9, ¿no? Pero solo es un embarazo. No puede embarazarse 2 veces durante un embarazo. En cambio, una vez que se embarazó, ya está embarazada, no puede embarazarse hasta que termine la gestación, hasta que nazca el niño, y entonces empieza otro embarazo, puede empezar otro embarazo. Eso con las mujeres, pero con un macho o un hombre, con la parte masculina de las especies, muchas veces, sí, a pesar de que sí hay especies que son monógamas y escogen una pareja para toda su vida, como las aves más que nada, y con los humanos en general es así, a pesar de esto, biológicamente sí son capaces, físicamente son capaces de tener descendencia con más de una hembra, ¿no? Y en menos, no tienen que esperar a que se termine de gestar una cría para poder tener otras. Por ejemplo, no sé. Pues bueno, eso ocurre con muchas especies, ¿no? Las tortugas, por ejemplo, pues el macho ya fecundó a una de las hembras, se va a la hembra a dejar sus huevos, y ahora va con la siguiente hembra y la siguiente hembra y la siguiente hembra, ¿no? Mientras que la hembra tortuga que fue a dejar sus huevos tiene que esperar un buen rato a que se formen los huevos y después poder depositarlos y reproducir, bueno, y después volver a reproducirse, ir a otra vez donde hay machos para que sean fecundados los huevos y poder depositarlos en la arena, ¿no? Y luego otra vez que se creen los huevos y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la cantidad de energía que se necesita para poder crear un huevo o un gameto femenino es mucho mayor que la que se crea o que la que se necesita para crear gametos masculinos. Por eso también por ejemplo, en cuanto a los rotíferos, que son estos animalitos microscópicos que andan en el agua, estos, que sí son heterótrofos, comen algas, microalgas, en este caso la mayoría de estos animalitos son hembras, y de una hembra ellos tienen un huevo, a ver, vamos a buscarlo, con huevo. Ajá, por ejemplo aquí tienen un par de huevos, ¿no? Estos tienen gametos femeninos, tienen cromosomas femeninos. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, los gametos, en general son diploides, ¿no? Tienen 2 cromosomas. Son más. Nuestras células en general tienen 2 cromosomas, son diploides. Pero las células sexuales son haploides, solamente tienen un cromosoma. Y por lo tanto necesitan juntarse con otra célula, que en este caso es la célula femenina y la masculina, para que vuelvan a ser que sean diploides y
generen más organismos, ¿no? Se puedan reproducir. En el caso de estos rotíferos, ellos tienen, sus huevos siempre van a ser diploides. Así como las bacterias que luego sacan uno igual genéticamente que ellos, igual estos rotíferos. Pero en tiempos de escasez de agua o de estrés para el animal, hacen la meiosis, y el huevo que van a poner no es diploide, es haploide, y entonces sería un macho, un huevo de macho, y estos huevos son mucho más resistentes, resisten a la sequía, etcétera, entre otras cosas. Y entonces, cuando entran en estrés o se seca el agua en el que están, porque ellos, les digo, se mantienen en el agua, estos organismos, entonces es cuando se hacen como quistes, se endurecen y se mantienen ahí los huevecillos, y cuando vuelven a tener contacto con agua, entonces salen estos machos nuevamente, y entonces se reproducen y vuelven a existir estos organismos, ¿no? Es una forma evolutiva una forma de supervivencia que les ha dado la evolución. Bueno, en fin, pero entonces depende de las hembras cuántas crías o cuántos organismos nuevos va a haber, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, aquí yo utilicé la cantidad de hembras para multiplicarlas por las crías que da cada hembra, en promedio. Y si, por ejemplo, cambiamos los porcentajes, no tienen cosas ahorita, ¿verdad? Después de esta, o si tienen. Ok, permítanme, ya casi termino. Permítanme unos 5 minutos y ya acabamos, ¿vale? Para que no se vaya la onda de aquí para que no se vaya el hilo. ¿Sale? Entonces, si ahora generalmente hay más machos o más hembras, aquí es un 40% y aquí un 60%, y sigue siendo la misma cantidad de fecundidad, y le cambiamos aquí el porcentaje, nos damos cuenta que aquí las cantidades van creciendo cada vez, ¿no? Aquí eran 650, aquí 750, bla, 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 ¿no? Y lo mismo, si cambiamos las crías por hembra que dan aquí, no sé, si dan una más bien, o bueno, dan dos, también cambian, ¿no? Si dan 10, la población cambia, pero la fecundidad obviamente depende mucho de las hembras. Bueno, todo este rollo, rápido acabamos, es porque, y como les mencionaba, para saber de las plagas y enfermedades en nuestros ecosistemas, en nuestros sistemas, en nuestras comunidades, es necesario saber algunas cosas, es necesario saber un poco de ecología. Junto con lo que vimos el semestre pasado, se necesitan saber estas cosas, ¿no? La distribución y abundancia de una especie, dónde se encuentra y cuántos hay de esa especie, para saber si la población es sana o no. Y para esto se necesita saber la historia de vida de esta especie, es decir, cuál es su ciclo de vida, los recursos que necesita, sus tasas de nacimiento, la muerte y migración de los individuos,
las interacciones con la propia y las otras especies y los efectos de las condiciones ambientales sobre esta especie. Y entonces necesitamos saber la influencia de los factores bióticos, abióticos y antrópicos dentro de la población. Y también la interacción entre las poblaciones, como lo son la competencia, el parasitismo, la depredación, el mutualismo, el comensalismo y la simbiosis dentro de la población. Entonces, todo esto lo necesitamos saber para saber cómo funciona la dinámica de estas poblaciones, de estas especies en nuestra población, en nuestro sistema, para saber cuál es la mejor forma de actuar ante las plagas y las enfermedades. Si no sabemos nada de esto, podemos estarle, no sé, dando más humedad al hongo para que se ahogue, pensando uno que se tiene que ahogar, y más bien le estamos dando más recurso para que se multiplique ese hongo, por ejemplo, ¿no? O le podemos estar dando más nitrógeno a uno creyendo que necesita nitrógeno para morirse a las hierbas malas, y en realidad más bien estamos haciendo que se propaguen más, ¿no? Ahorita pero sabemos que el nitrógeno es un elemento limitante. En las plaguicidas, bueno, en ese caso también podríamos estar hablando de que sí, hay algunos que dejan igual más vulnerable a la misma planta, y las dejan más vulnerables, o incluso matan a los insectos de control biológico, o bueno, los animales que controlaban biológicamente a la plaga que azotaba esta planta, y empeora la situación. O a veces la misma plaga, no sé,